Juan Sete, muy buenas. ¿Qué estoy desarrollando? El sitio web de nuestra comunidad, de UX FOMO. Juan Sete, si lees el código QR que está en pantalla, entras directamente a la comunidad que ahora mismo tenemos en Discord. Después la vas a poder interactuar con nosotros en el sitio web también. También te digo a ti y a los demás, además de estar todos los días hablando de UX y de UI, y de la I aplicada al UX y al UI, vale, te entendí, Lauri. Todos los jueves hacemos una charla de voz, que quien quiere se mete a escuchar y participa, digamos, de forma pasiva. Y quien quiere participar más, abre su cámara o su micro y habla y se muestra. Dauri dice, Vercel, Netlify, Cloudflare. Yo creo que tenía ganas o de Vercel o Netlify. Creo. Porque me habían sugerido hacerlo en mi cuenta de Hostinger, pero no me daba muchas ganas. Juan C. te dice, gracias, saludos desde Argentina. Tienes una tonada un poco mezclada. Sí. Es que he vivido más aquí que allí. Nací en Argentina, pero vivo en España hace mucho más tiempo de la que viví allí. Lo único que guardo todavía es el mate, nada más. Open Code. Me voy a ver el saldo. Recargo. 15,94. ¿Terminó? ¿Terminó? Terminó. Bien. Hecho las 3 vistas del foro y la home. Ahora se montan con componentes reutilizables. Vistas montadas con ellos. Vale. Página de componentes. 4 entradas nuevas en el nav. Y sus secciones de demos. Con demos. Verificación. Ok. A ver. Vamos a ir aquí. Yo recargo por las dudas. Me voy a la página de componentes primero. Esta página es provisional. Los botones. Tenemos aquí todo esto va a estar igual. Nablin. Los cards. Community card. Esto ya habría que fusilarlo. Tema de avatares, acordeones, pagination, tabs. Aquí está lo de los tabs. Lo de los. Le dejó los. A ver, un momento. Community Feed Block. En la home. En realidad mantiene lo que hizo. Me voy a ir apuntando cosas. No lo veis todavía vosotros, pero yo me voy a apuntar cositas para pulir. Vamos a seguir usando un poquito más de OpenCodeSend, ¿no? A gastarnos todos los 15 euros que quedan, 15 dólares que quedan. Notas. Blog de notas. Momento. No lo vais a ver vosotros, pero yo sí. Entonces, punto 7. Si alguien quiere sugerir alguna mejora o algún pulido de algo, que lo diga. Entonces, yo le voy a poner. Aquí. 7. Quita el arrow up de los componentes del foro. Sí. Lo primero. Importante. El skeleton también monta. Esto quería ver. Esto es el detalle de un post. Es, digamos, el post con las respuestas. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la parte... Vamos a ir a donde hay 7, aquí. Soy el buscador de pájaros. Claro, aquí está usando... Aquí tiene que trabajar OpenCode porque... actualiza el detalle de un post utilizando los nuevos componentes, ¿no? Sería la nota, la petición. No lo vais a ver, pero digo, actualiza los componentes nuevos
para que el detalle de un post se vea más parecido al listado del apartado foro. Más cosas. Vuelvo otra vez a la página de componentes porque quiero preguntaros una cosa. Tenemos aquí esto. Se va a cargar el arrow. Esto lo va a dejar en la home, que no me termina de convencer, pero bueno, no me molesta. Pero aquí le decimos que meta el nombre del usuario. Sí, ¿no? Ahora, ¿dónde? Si me lo preguntáis a mí, es verdad que este es el diseño que sugirió Tomás, que está mucho más limpio, pero yo no lo pondría lejos del avatar. Lo que le podría decir es que ponga el nombre del usuario a la derecha entre el avatar y el título. Tal y como pasó la imagen de Tomás, dice Dauri. La imagen de Tomás, si me voy a Figma. Vale, la nueva, decís. Vale. Esta, ¿no? ¿Te referís a esta? Porque Tomás, la original era esta. Que no tenía... Estáis hablando de esta, ¿verdad? Sí, de decirlo... El nombre de usuario debajo del título un poco más opaco, sí. Con otro... Vale. La nueva, sí. A ver. Vamos a... Vale. Quemando tokens. Open code. No, sí. Yo por ahora le voy a... Mismo hilo, le voy a pegar la captura. No la copié a PNG, lo siento. Copiar a PNG. Me voy a ir un momento Bueno, esto se lo puedo mostrar aquí. Sí, estaba por aquí, ¿ok? Quita el arrow. Bueno, no, mejor dicho eso es. Actualiza los componentes. Me está picando la pierna. Que usas en el foro. Home / apartado. Con un diseño parecido a la captura de... Esto sí es un experimento, ¿eh? De pantalla que adjunto. Lo otro era actualiza los componentes nuevos para que el detalle aplica también los componentes nuevos o actualizados en el detalle de un post del foro. ¿Les parece bien? Si les parece bien, se lo lanzo. Estos comentarios tuyos, Tomás, acá se van los $16, dice Tomás. Vamos a probar. Vamos a ver si se van los $16 o no. Yo creo que va... No lo voy a... No voy a hacer gafe. ¿Y cómo era la palabra gafe allí? No me acuerdo. Gafe es como mala suerte. Venga, voy a pegarlo aquí. Creo que, dice Dauri, creo que gastaría unos $4. Si... Mufa, mufa era la palabra, mufa. Sí. Mi madre la decía. Creo que también tú alguna vez la comentaste, Tomás, no sé por qué. Me da risa la palabra esa, está buena. A ver, pensando. Qué rápido va a ser. Reviso qué datos tenemos disponibles
en las queries del foro. Última respuesta, participantes, etc. Yo creo, mirando el Figma, yo creo que podría montar tranquilamente este tipo de card con el mismo contenedor de los cards de un recurso y de un post del blog. Sería el mismo contenedor con los mismos radius, border radius y demás. Que le añada la sombra no me haría mucha gracia, pero bueno, eso como no es el diseño final. Usaría los estilos de texto, el componente avatar. Este tipo de componente lo tiene también. Aquí lo de esto es como un batch que pone instrucciones, ¿no? Yo me refiero a lo siguiente. Si me voy al blog, a los recursos, podría utilizar este contenedor. Si la imagen, bueno, en la home creo que había alguno, ¿no? Algo así. Este mismo card podría usar. Que no estoy diciendo que sea el definitivo, porque no me gustan, pero bueno, por lo menos están ordenados, ¿no? Instruction, creo que es la categoría. Sí, no me gusta. Está un poco rara Prefiero este tipo de batch. En todo caso, estos. Bueno, estos batch lo teníamos en varios colores, sabiendo que no tenemos colores definitivos. Esto lo repito, lo dije 1500 veces. Pero lo prefiero así, un poquitito más. No sé, creo que tiene menos ruido que el stroke, el iconito y. No sé. Bueno, aquí tenemos otros. Tenemos un montón. No tiene que haber tantos, pero bueno. Open Code. ¿Qué estoy viendo? 182 visualizaciones ya. Muy bien, muy bien. Mirando cómo. A ver, el crédito. Vamos a ver el crédito. Recargo. 15,72. Y todavía va por la primera. Tomás dice, dejen like para que duela. Dejen like para que duela menos de $16. No hay problema. Pero dejen like. Y comenten aquí. Card estilo captura. Avatar grande, título, meta, extracto, pil. Pil sería el número de respuestas. Los tambores de Tomás. Cuando aparece esa tabla de tareas completadas. Ah, bueno, no, todavía no. ¿La web está rota o no? No, no, está todavía pensando. ¡Uy! ¡Uy, no! No, ya está trabajando, mirad. Lo hizo igual. Todavía no lo hizo todo. Estoy impresionante. ¿Va mejor que Go? ¿O me parece a mí? Todavía no ha puesto avatares. Si nos vamos a uno de las 5. Claro, ha utilizado para el post principal y para las respuestas la misma card. A lo mejor, no sé si a las respuestas a lo mejor se le podría decir después que muestre la jerarquía, ¿no? Como una especie de sangría. No recuerdo hasta qué cantidad de niveles de respuestas podíamos tener. ¿Terminó? ¿Terminó? Muy bien. A ver, créditos. 15,05. 15,05. Hay cosas que no hizo, ¿eh? Ojo.
Aquí no veo los avatares de las personas que han respondido. Aquí ha respondido evidentemente solamente... Ah, no, solamente Glendito. Pero hay algún post donde respondí con el otro usuario, ¿no? A ver. Claro. Se lo tenemos que decir, ¿no? Que pedir. Dauri dice, gastó menos que antes. Me da sensación, ¿no, Dauri? Yo no entiendo nada, pero... No sé. Yo se lo voy a pedir. Me voy otra vez a OpenCode. Estoy aquí y le voy a decir. En el card de un post debes mostrar los avatares de las personas o de los usuarios, de los miembros que respondieron. Si es el autor, también muéstralo. Otra cosa le voy a decir. En el detalle de un post del foro, pues se lo va a entender, pero yo se lo voy a poner para que no se vaya al blog. Quiero que no sean todas las... Bueno, no, a lo mejor no le puedo pedir eso. No se lo voy a pedir. Vamos a pedirle esto, nada más. Del batch no le digo nada, ¿no? No, porque todavía no hay. Hay mucha charla, un momento. Que se ponga a trabajar y yo leo un poquitito. Daure dice una cosa que... ya entendí el motivo. Antes tuvo que leer todo el proyecto y contexto. Ahora, como ya lo conocía, trabajó directo donde tenía, porque ya lo conocí, ya tenía el conocimiento. Tomás dice, Edith, ¿te acuerdas de ayer en la UX Talk? Te dije que hoy se venía una super tormenta por aquí. No, estáis hablando del clima. Yo pensé que hablabas de... Vamos a ver qué hizo. Lo que yo me quedé pensando y que al final no se lo pedí es lo siguiente. Que no me termina de gustar cómo está a ver, que se entiende, ¿eh? No sé qué pensáis. Ojo, en el detalle de un post no muestra... Vale, no, claro, aquí hay como un over porque hay un link detrás de esto, hay una URL detrás de esto, claro. Y aquí ya no. Bueno, con más razón, creo que no me gusta como un hilo, por ejemplo no me gusta que estén todas separadas. Me gustaría que todas se muestren en un solo contenedor sin este gap. ¿Qué pasa si yo le diga responder aquí? Vale, me lo abre así, no me gusta el diseño, pero no pasa nada. Aquí hay que... Terminó. A ver, foro. Sí, lo ha hecho. A ver, esto que... Les voy a decir una cosa, aunque... Ay, perdón. Le voy a preguntar, me copio esto y le digo, Dios, ¿por qué no? En los cards, ¿qué indica esto?
a la derecha del avatar. Yo pensé que era la última respuesta, pero creo que es el post. Bueno, no sé. No, lo voy a saber aquí. Yo también. Yo lo puedo ver en el foro donde he respondido con el otro usuario. JPO. Aquí. No, el post es de Glendito. Aquí pone Glendito el 6 de... No, es el... Es el usuario y la fecha de quien creó el hilo. Pero, bueno, no, claro, es que esto me resulta un poco confuso el icono este. No sé por qué lo interpreté como una respuesta a este icono. Yo creo que lo podríamos quitar el icono y simplemente que ponga Glendito 21 de julio de 2026. ¿Verdad o no? Estoy hablando, voy a ser yo. Como aquí, algo parecido a esto. Le voy a decir. Mira, perdón. Buena pregunta. Esa línea la puse yo al adaptar el diseño y conviene aclararla. ¿Qué muestra ahora? Es la línea meta de la card. El nick del autor del post. Claro. El problema, en tu captura original, esa línea parecía, es decir, la última, déjalo igual, pero quita el icono del arrow hacia atrás. No, no es la última respuesta. A lo mejor en tu captura sí, Tomás, pero aquí estaba poniendo, lo he mirado hace un rato, si me vengo aquí, la última respuesta es de Juan Pablo y en el listado pone a Glendito. Ya está, ahora sí. Este post es de este fulano, que es Glendito, con este título. Y lo publicó el 26 de mayo de 2026. Correcto. Ya está. Por el momento que se queda así. Terminó. Créditos. 14,33.